presentes en esta sesión después de una jornada tan ardua como la que todos hemos tenido el día de hoy. Estamos reunidos en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa con motivo de la comparecencia de los ciudadanos designados como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en Portugal e Italia. Agradezco especialmente la presencia de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, la senadora Gabriela Benavides. Me da mucho gusto la presencia de todos y todas ustedes. De acuerdo con la lista de asistencia, se declara la existencia de quórum por parte de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa, por lo que se declara abierta la sesión. Por lo tanto, solicito a la senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, diputado presidente. Doy lectura al orden del día. Primero, apertura de la reunión. Segundo, registro de asistencia y declaración del quórum legal. Tercero, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Cuarto, presentación curricular del plan de trabajo del ciudadano Hernán Arquetrum Toledo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Portuguesa. Ronda de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y senadores al compareciente. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. Presentación curricular y del plan de trabajo del ciudadano Carlos Eugenio García de Alba Cepeda como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y de forma concurrente entre las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Ronda de preguntas y respuestas por parte de los senadores y senadoras presentes al compareciente. Discusiones y, en su caso, aprobación al proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente, de asuntos generales y clausura de la reunión. Muchas gracias, senadora. Solicito enseguida a la senadora Benavides consulte a las y los integrantes de ambas comisiones si se aprueba el orden del día. Consulto a las y a los integrantes de las comisiones si se aprueba el orden del día que fue leído. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando sus manos. Quien esté por la negativa, se abstenga. Le informo, señor presidente, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, senadora. Para comenzar con nuestra sesión, enseguida solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones que conduzcan a esta sala al embajador Hernán Arquetrum Toledo, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Portuguesa. ¿Quisieran ustedes ponerse de pie a efecto de tomar el juramento al señor embajador? Embajador Hernán Arquetrum Toledo, le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga ante estas comisiones y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los senadores y las senadoras presentes? Sí, protesto. Muchas gracias, señor embajador. ¿Quieren ustedes tomar asiento, por favor? Solicito a la senadora presidenta dé lectura al currículum del compareciente.
El embajador Germán Ashketu Toledo es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1979. En 2017 ascendió al rango de embajador. Desde noviembre del 2016 funge como jefe de Cancillería de la Embajada de México en Austria. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como director general de la Dirección General de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales y en la Dirección General para Europa y analista en la Dirección para América Latina y el Caribe. En el exterior, ha estado adscrito como jefe de Cancillería en la Embajada de México en Bélgica, Unión Europea, jefe de Cancillería en la Embajada de México en Brasil, representante alterno en la Misión Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, encargado de Asuntos Políticos en la Misión Permanente de México ante la Unión Europea, encargado de Asuntos Económicos en la Embajada de México en Bélgica y en la Misión Permanente ante los organismos internacionales, encargado de Asuntos Económicos y Comerciales en la Embajada de México en Suiza. El embajador ha publicado múltiples artículos e impartido conferencias en diversas universidades. Tiene el dominio del inglés, francés, alemán y portugués. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Procederemos ahora a desahogar la comparecencia. Para ello, el embajador Ashentrup tiene hasta 10 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Adelante, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera en primer lugar agradecer a las distinguidas senadoras y senadores por darme esta oportunidad de estar aquí presente para mi posible ratificación al cargo de embajador de México en Portugal, que el presidente de México tuvo a bien designarme. Quisiera aprovechar también la oportunidad para agradecer a mis colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores que me han ayudado con sus consejos, con información para poder llegar hoy día a este lugar. Entiendo que les ha sido repartido mi programa de trabajo con anticipación, creo que es muy amplio, así que seré breve, trataré de dar una exposición simple, espero que no simplista, de lo que voy o pretendo hacer en Portugal como embajador. Para comenzar, diría yo que es importante consolidar los vínculos que ya existen entre Portugal y México. Afortunadamente, en los últimos 5 años hubo un intercambio de alto nivel político entre los dos países. Hubo visitas de jefes de Estado. Recientemente, en diciembre, vino el primer ministro Costa a la toma de posesión del presidente López Obrador y Portugal fue invitado especial para la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Así que yo creo que hay que aprovechar esa coyuntura para darle un impulso y fortalecer esta relación con Portugal, que luego no es fácil porque tenemos el reto de que la relación que tiene México con el vecino de Portugal es de una densidad económica y política y cultural muy grande y es difícil luego pues, que Portugal pueda aparecer en el radar de la política exterior mexicana. Pero creo que eso es lo que yo pretendo hacer y darle y asegurar continuidad a estos contactos políticos de alto nivel que se han dado en los meses y en los años recientes. ¿Cómo lo quiero hacer? Bueno, yo creo que lo importante sería darle periodicidad a los mecanismos que existen para que esa relación política, económica y comercial pueda mantenerse, continúe y se fortalezca. Miren, hay un mecanismo que de hecho México lo tiene con todos los países con los que tiene relaciones, que es un mecanismo de consultas sobre temas de interés común, ¿no? Lo tenemos con todos los países, Portugal no es la excepción. Pero resulta que ese mecanismo, estaba yo viendo, se creó en 1996 y se reunió luego en 2003 y en segunda vez en 2008. O sea, 23 años después se había reunido solamente 2 veces. Por cierto, la tercera reunión ya fue en mayo de este año. Digamos, 3 reuniones en 23 años, pues creo que no ha habido mucha continuidad. Me gustaría que ese mecanismo que sirve para revisar el conjunto de la relación a un nivel de subsecretarios, por ejemplo, o de viceministros, pueda tener una continuidad. A estas alturas yo me imaginaba que íbamos a estar hablando de la 7ª reunión del mecanismo y vamos apenas en la 3ª. Creo que mínimo debería de tener por lo menos cada 2 o 3 años, ¿sí? Y eso va a ser uno de los objetivos que quiero asegurar. Otro de los objetivos que creo que son importantes para mi función en Portugal será
aunque no es una cuestión que depende de mí, pero que va a tener efectos sobre mi trabajo, es que México y la Unión Europea puedan firmar en los próximos meses, quizá del próximo año, el acuerdo de asociación México-Unión Europea, que ha sido modernizado y que va a tener impacto en la relación con Portugal, siendo Portugal Estado miembro de la Unión Europea. Y a mí, en lo particular, como embajador, si ustedes me ratifican, pues implicaría que tendría que hacer una labor de cabildeo ante todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, en una asamblea portuguesa, para que puedan ratificar ese acuerdo. Acuerdo que, por cierto, también ustedes, senadores, tendrán que revisar y, en su caso, ratificar. Y que creo que será importante para México, en sus relaciones con la Unión Europea en general y para México en su relación en particular con Portugal, porque, entre otras cosas, eso nos va a llevar a un mejor acceso al mercado de la Unión Europea y podrá quizá mejorar nuestra relación comercial con esa región y podrá, a lo mejor, si hacemos un esfuerzo, tratar de equilibrar nuestro comercio con ellos. Tema que, por cierto, quizá quiero abordar un poquito más tarde. Siguiendo con los temas de este acercamiento, creo que en el ámbito multilateral tenemos muchas cosas en común. Son dos países, México y Portugal, que actualmente atraviesan por una coyuntura política en la cual los dos gobiernos representan una gran coalición de partidos que tienen una posición política muy parecida, y eso puede favorecer el acercamiento también en foros multilaterales. ¿En qué temas? Por ejemplo, migración internacional. Portugal fue de los estados de la Unión Europea que firmó el Pacto Global para una migración segura y ordenada, como lo hizo México. Hubo otros estados que no lo hicieron, que lo criticaron muy duro, como los de Europa del Este, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Italia, Austria, fueron muy críticos, pero Portugal no, porque creo que Portugal y México comparten algo muy en común, que es la importancia que tiene la migración para estos dos países. Aunque en escala diferente, ¿sí? La migración forzada de portugueses después de la posguerra fue muy importante. Estamos hablando de 2.300.000 portugueses que representan el 23% de la población de Portugal. En el caso de México, pues nuestra migración hacia afuera, sobre todo hacia Estados Unidos, dependiendo de las cifras, puede estar representando entre un 18 y 20% de nuestra población. Así es que ahí hay un tema donde podemos coincidir más. Portugal acaba, por cierto, de publicar un plan nacional para instrumentar este plan global o este pacto global de migración. Otro tema, por ejemplo, cambio climático. Ambos países pueden coincidir ahí. Portugal es un país con una enorme vocación marítima, de lo cual creo que podemos aprender mucho. Y próximamente, en verano próximo, va a haber una cumbre de los océanos promovida por Portugal, y que creo que México, con un gran litoral marítimo, pues también puede colaborar con los portugueses en esto. Y hay otros temas más en los foros multilaterales de Naciones Unidas: lucha contra el crimen y el organizado y el delito y la droga, que son un organismo y comisiones en Viena, donde podemos nosotros coincidir. No lo hemos hecho mucho, pero creo que es posible. Pasando al ámbito de las relaciones económicas de promoción e inversión. Miren, lo digo un poco de memoria, el comercio total con Portugal es de alrededor de 850 millones de dólares, de los cuales 188 millones son exportaciones mexicanas y 655 millones importaciones. O sea, Portugal es nuestro 15º socio comercial dentro de la Unión Europea y el número 50 a nivel mundial. No es un socio relevante. ¿Cómo incrementar ese comercio? Como decía hace un momento, creo que si este acuerdo con la Unión Europea se firma y es ratificado, en un lapso razonable nos va a permitir un acceso al mercado para varios bienes mexicanos que hasta el momento estaban sujetos a cuotas. Por ejemplo, cítricos, que estaban sujetos a una cuota de 30,000 toneladas de jugo de naranja, y que en 7 años se va a eliminar. Muchos de nuestros productos van a poder entrar después de 7 años de entrada en vigor prácticamente con 0 arancel, y eso nos puede ayudar a nivelar un poco nuestra balanza comercial con Portugal. Ahora, el problema es que nuestra balanza comercial es deficitaria por razones también estructurales, y esto es válido no solo para el caso de Portugal, sino para el caso de la Unión Europea.
México tiene déficit comercial con todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y ese déficit lo subsanamos porque tenemos un superávit con América del Norte y con otros países de América Latina. ¿Por qué tenemos ese déficit estructural? Bueno, porque no hemos sido muy exitosos en que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan integrarse a las cadenas de valor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, o lo que estamos haciendo es, importamos el velocímetro, el tacómetro, ¿sí?, el plástico para las defensas de los autos, los cables eléctricos, los importamos de Portugal para armarlos en México y exportar esos autos, ¿sí? Entonces, es difícil tener entonces un superávit comercial con Portugal, aun cuando nosotros podamos hacer muchos esfuerzos de promoción de nuestras exportaciones. Y ojo, yo como embajador puedo promover exportaciones y productos mexicanos, puedo identificar potenciales compradores de productos mexicanos, pero poco puedo hacer porque ¿quién exporta? No es el gobierno el que exporta. El papel del gobierno es negocia un acuerdo y permite y facilita el acceso al mercado. Quienes exportan es el sector privado, ¿no? Empresas. Y ahí pues son los empresarios los que tienen que aprovechar eso, ¿no? Y ahí pues es la Secretaría de Economía la que tiene que trabajar con los empresarios y apoyarles para que estas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puedan integrarse a las cadenas de valor y puedan empezar a suministrar, ¿sí?, un mayor contenido nacional a nuestras exportaciones. Tengo la idea de un proyecto de inversión, no sé qué les parezca a ustedes, que podría ser interesante, creo. Se los cuento. Miren, México está importando de la Unión Europea semillas, que es el primer producto, bebidas alcohólicas, estamos consumiendo mucho whisky, y también estamos consumiendo en los últimos años, importando aceite de oliva, ¿sí? Y nuestro vecino del norte se ha vuelto en un comprador de aceite de oliva impresionante, Estados Unidos. La idea es, ¿por qué no traer a productores portugueses de aceite de oliva, que ellos no exportan, pero producen aceite de oliva, para que se asocien con productores mexicanos para empezarle a suministrar al mercado nacional aceite de oliva hecho en México y potencialmente empezar a exportar a Estados Unidos? Esto, ¿por qué no lo haríamos con España? Porque a los productores de aceite de oliva de España, que son principal oferente de este producto a América Latina y México, no les conviene. Porque España tiene un exceso de producción de aceite de oliva que tienen que colocar en sus mercados. Entonces, no les conviene venir a México a producir aceite de oliva, mejor lo venden, ¿no? Y se lo venden en Estados Unidos. En cambio, los portugueses no tienen nada que perder. Ahí la cuestión sería identificar si hay productores con la capacidad como para venir a invertir acá, asociarse con productores mexicanos y empezar a producir. Bueno, quiero terminar porque ya me estoy atrasando. Yo creo que una de las áreas de oportunidad que yo tendría en Portugal es en materia de cooperación cultural, educativa, deportes, científica. ¿Por qué? Miren, estaba revisando para esta reunión, tenemos un convenio de cooperación en estas áreas que fue firmado en 1977. O sea, ya el siglo pasado, hace muchos años. Y hubo un intento de darle y de renovarlo y se creó un programa de cooperación en 2013 que identificó 27 áreas. Bueno, yo al revisarlo, pues son de todo, ¿no? Pero el problema que yo vi es que no se avanzó nada. 5 años después se avanzó muy poquito. Lo único que sí hubo un avance fue la firma de un memorándum de entendimiento en 2014, el canciller Mitt lo firmó, sobre reconocimiento mutuo de títulos, créditos, títulos, diplomas, créditos académicos. Y la idea era crear un comité que se sentara con Portugal a negociar este convenio de reconocimiento mutuo. Y no hubo nada. Y en otras áreas también de intercambio cultural o intercambio educativo entre universidades hubo expresiones de interés y no ha habido gran avance. Y yo creo que cuando uno
enfrenta una situación en donde vamos a tener una enorme escasez de recursos, o sea, el presupuesto que tenemos las embajadas para promoción cultural y educativa, pues es reducido. Entonces, yo creo que asociado con la idea de la austeridad, necesariamente tenemos que hablar de prioridades. Yo no veo que pudiéramos hacer avanzar la cooperación en las 27 áreas al mismo tiempo. Sería desperdiciar los escasos recursos. Identifiquemos prioridades, 2 o 3. A ver, por ejemplo, esto que quedó en el camino de reconocimiento mutuo de diplomas y grados académicos entre las dos partes, pues tratemos de que se concrete. Luego es muy fácil sentarse y negociar textos, y qué difícil es los entregables, ¿no? Los delivery, y creo que ahí hay que darle un impulso fuerte. También en otra área pudiera ser, por ejemplo, el intercambio entre el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ha expresado interés en cooperar con Portugal, y su contraparte portuguesa. Miren, creo que el INA, con los escasos recursos que tiene, ha hecho un trabajo maravilloso en la protección de nuestra riqueza cultural, artística, arqueológica, y creo que podemos enseñarle mucho a Portugal, que no tiene, creo yo, por lo poco que he leído, esa experiencia. ¿Me queda todavía un poquito de tiempo? Sí, para terminar, quisiera referirme, bueno, turismo es importante, desde luego. Están viajando 49,000 portugueses a México, básicamente todos se están yendo a Cancún. Yo creo que hay que diversificar un poco la oferta exportable. Cancún es un maravilloso, pero creo que también hay otras regiones en México que pueden ser destinos turísticos interesantes. Ahí el problema son las conexiones. No hay una conexión directa a Lisboa, a México. Y ahí enfrentaríamos un problema, que los turistas portugueses viajan a México vía Madrid o París. Entonces, una conexión directa a Lisboa le quitaría pues, trabajo a Aeroméxico, ¿no? Pero bueno, pues a ver si se puede intentar. Hay un convenio aéreo entre las dos partes que quedó ahí, se firmó y se quedó dormido, ¿no? Entonces, es importante nuestra labor como promotores de turismo. Sí, básicamente, bueno, participar en ferias, es dar a conocer lo que es México. Creo que la imagen de México en Portugal es poco conocida, fuera de algunos clichés, y creo que es importante dar a conocer qué es México. Desafortunadamente, yo he tenido buena parte de mi experiencia profesional en Europa, sí, y con esto termino, y creo que podemos dar una mejor imagen de lo que es México. Millones de mexicanos se despiertan todos los días para ir a trabajar, a la escuela, a sus oficinas, y creo que eso es algo que debemos darlo a conocer. Perdón que se me pasó el tiempo. Al contrario. Muchas gracias, embajador. Enseguida daremos paso a la sección de preguntas y respuestas. Solicito a la senadora Benavides otorgue el uso de la palabra de acuerdo con lo convenido recientemente por las fracciones parlamentarias aquí representadas. Tiene uso de la voz el senador Rogelio Israel Zamora, del Partido Verde. Gracias, presidenta y presidente. Aquí. Gracias, embajador, por su presencia y por la comparecencia y la explicación que nos ha dado de su plan de trabajo. Usted comentó ahorita algo relativo a la, pues es la conferencia de alto nivel que se va a celebrar en Lisboa en junio del próximo año. Y para nosotros es de suma importancia. Aquí en esta comisión hemos levantado la voz para traer a relieve la urgencia que hay de implementar acciones concretas que mitiguen el cambio climático, en particular el calentamiento global. Entonces, quisiéramos conocer por parte del Partido Verde Ecologista de México qué acciones concretas, aprovechando el contexto de esta conferencia de alto nivel que se va a celebrar en Lisboa el próximo año, además en cumplimiento de uno de los objetivos de desarrollo social, que es el 14, me parece, que es el relativo a la utilización de los océanos, mares y recursos marinos. ¿Qué acciones en concreto puede realizar usted, aprovechando ese contexto que se va a dar, para fortalecer sobre todo las acciones multilaterales, que son las que pueden llegar a tener un impacto en la mitigación del cambio climático? Gracias. Tiene el uso de la voz el senador Antonio García Conejo, del PRD. Muchas gracias. Compañeras senadoras, compañeros senadores, presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de Europa y de Relaciones Exteriores. Señor
Germán Aschertrum Toledo. Es poco difícil pronunciar su apellido. Ok, como si estornuda. Primero decirle bienvenido al Senado de la República. Tenemos muy escasos minutos para comentar muchas cosas que quisiéramos hacerlo, sin embargo, hay que respetar los tiempos establecidos. Decirle bienvenido al Senado de la República. He estado revisando su trayectoria, tiene una trayectoria extraordinaria en política exterior, en servicio exterior. No hay duda que tiene usted una amplia experiencia. Me gustó su exposición de trabajo. Creo que tiene un panorama claro de lo que se debe hacer. Me gustó que habló prácticamente de todos los temas: cambio climático, cultura, investigación científica, intercambio comercial, el tema del turismo, que soy presidente de la Comisión de Turismo y siempre les hago algunas preguntas a los embajadores o a los que van a ser embajadoras o embajadores. ¿Cómo hacerle? Y ahí le hago dos preguntas muy concretas. ¿Cómo hacerle para llevar a cabo la difusión de esta industria tan importante para México? Somos un destino importante y la industria turística, la tercera fuente de economía del país, con cerca de 10 millones de empleos, tanto directos como indirectos. Se logra fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa, etc. Es un tema de gran relevancia. La pregunta es cómo hacerle para difundir lo que se tiene en México con la escasa o el escaso presupuesto que se tiene, porque en turismo prácticamente no hay presupuesto, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores también sufre ahí o tiene una muy poca presupuestación para la difusión. Entonces, ¿cómo hacerle? Sé que con creatividad, imaginación y muchas cosas, pero esa es una pregunta. Y por otro lado también, ¿cuáles considera usted las áreas de oportunidad con Portugal y la Unión Europea para diversificar la relación comercial y turística con México? Esas serían las dos preguntas, manifestando que me gustó su plan de trabajo. Me hubiese gustado que hubiera quedado un poco más estirada la mano un momento para que los fotógrafos vean cuando protestó. Fue muy rápido, pero nos gusta, para nosotros los mexicanos, nos gusta que nuestros representantes lleven en el corazón a México, lo representen de la mejor manera. Y bueno, y una buena manera es conocer mucho el sentimiento mexicano. Nos gusta que se comprometan mucho con nosotros. No dudo de su capacidad y decirle que mi voto va a ser a favor, porque estoy convencido de que va a ser un buen representante de México en la República de Portugal. Tiene el uso de la voz la senadora Nancy de la Sierra del PT. Gracias, muy buenas noches. Bienvenido, embajador, compañeras y compañeros senadores. Siempre es un gusto recibir a miembros del Servicio Exterior mexicano. Y bueno, hay que decirlo, y lo comentaba usted, la relación de México con los países europeos es relevante para ambas partes, pues compartimos valores y objetivos comunes. Particularmente en el caso de Portugal, nos unen 144 años de relaciones diplomáticas, así como una identidad en nuestra cultura iberoamericana. Sin embargo, a pesar del relanzamiento de nuestros vínculos desde 2013, la relación bilateral se ha enfocado en un ámbito comercial y de inversión. Pero en el ámbito político, usted también menciona en su plan de trabajo que buscará mantener un diálogo político abierto. Esto me imagino con algunas estrategias que seguramente se implementarán después de las elecciones en el mes de octubre. Por otro lado, México y Portugal comparten también una gran riqueza cultural que se ha ido explotando muy poco. Por ello, creo que es importante que la diplomacia cultural, que representa para nosotros un área de oportunidad muy grande, como lo menciona en su plan de trabajo, poder conocer más de México en Portugal. Y por ello me gustaría que se hicieran o nos comentara algunas promociones sobre nuestra identidad y la riqueza que tenemos en materia gastronómica sobre todo. En otro tema, y bueno, decirle que estamos conscientes del bajo presupuesto, ya lo han comentado aquí muchísimos, pero también creemos que se puede consolidar una activa alianza para impulsar conjuntamente esquemas de cooperación internacional encabezados por ambos países, sobre todo en temas de foros multilaterales. Y finalmente consideraría y le preguntaría buscar
el apoyo de Portugal para la candidatura de México al Consejo de Seguridad de la ONU y decirle que el Partido del Trabajo tendrá en usted una representación digna para que sea nuestro embajador y por supuesto que cuenta con las credenciales necesarias para representarnos en ese país. Muchas gracias y buenas noches. Tiene el uso de la voz la senadora Berta Carabeo, del partido de Morena. Bueno, estimado embajador Aschentrup, en primer lugar, quiero felicitarle por su nuevo encargo al frente de la Embajada de Portugal, donde nuestros compatriotas tendrán una digna representación. En ese sentido, no es propiamente una pregunta la que yo quiero hacerle, sino más bien le quiero hacer una petición. Usted sabe que Europa ha sido durante los últimos años un terreno importante en la presencia, pero también en el combate contra las narrativas xenofóbicas. Por eso, el caso portugués toma vital importancia para lo que estamos comenzando a vivir en materia migratoria en nuestro país y que, hay que decirlo, no es un fenómeno que vaya a desaparecer. Al contrario, paulatinamente se irá intensificando y por ello es que debemos actuar de manera coordinada, con audacia, compromiso, visión y corazón, con aquellos que huyen del hambre, la violencia y la miseria de sus regiones de origen. Nuestra América tiene mucho que aprender conjuntamente de Portugal en políticas de integración. Como sabe, embajador, México se encuentra en un momento clave de profunda transformación social y nuestra tarea como legisladores es continuar analizando a detalle la legislación migratoria con referencias exitosas en la materia, como el caso argentino y portugués, que otorgaron a los migrantes los mismos derechos a recibir subsidios familiares y de inserción social. De esta manera, otorgando mayores competencias a los Centros de Apoyo Nacional para la Integración de los Migrantes. Porque si algo tenemos que aprender es que quien vive y trabaja aquí es de aquí. Estoy convencida de que el modelo jurídico portugués en materia de migración será un punto de partida para reconfigurar nuestra actual legislación que fue escrita en clave punitiva con demasiada influencia de intereses vecinos y diseñar una vez una política migratoria propia con capacidad de destacar la nueva sensibilidad social que en México se respira para estar a la altura de los más altos estándares internacionales en materia humanitaria en un mundo cada vez más complejo. No es pequeño nuestro reto, pero tampoco nuestra voluntad. Es por ello, estimado embajador, que le solicito amablemente haga especial énfasis en la cooperación con Portugal en este sentido. Su modelo de gestión migratoria ha sido exitoso y avanza a la integración. Hace unos meses me tocó estar ahí, tuvimos la oportunidad de hablar con Pedro Calado, que es alto comisionado de Portugal para las migraciones. Le rogamos que cuide, mantenga e intensifique estas relaciones y esta cooperación, porque tenemos que aprender de su modelo de integración que logró de la migración una oportunidad de desarrollo para el país. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, senadora. Quisiera invitar al embajador a responder a las preguntas formuladas por las senadoras y los senadores. Le recordamos amablemente que tendría hasta 8 minutos para sus réplicas. Adelante, embajador. Muchas gracias.
Respecto a la cumbre, respecto a la pregunta hecha por el distinguido senador del Partido Verde sobre la reunión de Lisboa, es la cumbre de los océanos en Lisboa, que es algo que Portugal ha estado promocionando con el apoyo de México, por cierto. ¿Qué medidas concretas? Bueno, mira, hay muchas medidas que México puede realizar que no dependen de lo que yo pueda hacer o sugerir, porque tienen que ver mucho con cómo estamos manejando nuestro medio ambiente en el país, ¿no? Y que permitan disminuir la huella de carbono de México, ¿no? Entonces, hay una gran experiencia, los portugueses tienen muy buena experiencia y han desarrollado muy bien las energías eólicas y solares. Tienen muy buena tecnología y han sido muy exitosos. Yo lo que intentaría es ver de qué manera ellos pueden estar interesados en colaborar con México en ese ámbito, siendo que México es un país con una radiación solar muy importante, pero que creo yo todavía ese tipo de energía en México no está bien desarrollada. Y yo creo que ahí los portugueses nos pueden dar apoyo, nos pueden decir, pueden incluso, de ser posible, invertir para que cada vez más nosotros podamos consumir energía sustentable, ¿sí? Que pues va a ser, sin lugar a dudas, clave para que podamos nosotros disminuir nuestra huella de carbono y también no afectar los océanos. Los océanos están siendo contaminados, ustedes lo saben, por una serie de factores, sobre todo el tema del plástico es impresionante. Nosotros tenemos un problema muy serio que tiene que ver con pesquería y crimen organizado y corrupción, que es el tema de la totuaba y la posible desaparición de la vaquita marina. Pero eso es algo que sí las autoridades en México tienen que combatir para poder ser congruentes, creo yo, con esta protección de los océanos. Portugal tiene una gran experiencia en la economía del mar. Es un país con vocación marítima desde sus orígenes. Y creo que México, con una línea costera tan grande y marítima, pues no hemos sabido aprovechar hoy en día, a pesar de todo lo que se ha dicho, el mar. Entonces yo creo que sería importante que podamos conocer más cómo los portugueses han sido muy eficaces en el manejo económico de su litoral marítimo y de los mares. ¿Sí? No sé si con eso satisfaga su pregunta. Rápidamente a la pregunta del senador del PRD sobre el turismo y cómo hacer para llevar a cabo la difusión del turismo. En efecto, bueno, tenemos escasos recursos y vamos a tener o estamos teniendo el problema de que ahora tenemos que ser promotores de turismo. Aunque debo decirle que no todas las embajadas tenían en el pasado un Consejo de Turismo, Nacional de Turismo ahí, ¿no? El Consejo estaba, por ejemplo, en Berlín y apoyaba a todas las embajadas. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó embajadas en donde no había eso y había que pues, hacerle de promotor turístico, había que participar en ferias turísticas, había que aprender, pues, qué tipo de recomendaciones hacer, recomendarle a los turistas portugueses que vengan a México en verano porque es muy bonito y está muy limpio. Eso es un error, en verano llueve mucho, hay que venir en invierno, ¿no? Cuando allá hace frío y aquí hace calor y nuestras playas están muy bien. Cosas elementales como esas, ¿no? O sea, sí necesitamos un proceso de aprendizaje y sí necesitamos recursos. ¿Qué quiere que le diga? Va a ser muy difícil. A mí me tocó incluso en varias ocasiones tener que hacer labor de promoción turística o económica. Por ejemplo, tenía que desplazarme hasta Ljubljana, que está a 5 horas de Viena, y pues no había dinero. Tuve que pagar de mi bolsillo la estancia, los viáticos para ir allá a promover una candidatura de México a un organismo, a participar en un foro sobre turismo y qué ofrece México, y pues todavía por ahí me la deben, que no me la van a pagar, pero bueno, ahí sí tenemos, creo yo, un problema. Sí se requiere algo de presupuesto para poder hacer una labor eficiente, ¿sí? Y también necesitamos más información que ya está empezando a fluir por parte de turismo. El convenio que se firmó a principios de año con Relaciones Exteriores nos tardó en llegar, pero ya estamos teniendo información que nos permita desempeñar esa labor. Rápidamente iría a las áreas de oportunidad con Portugal y la Unión Europea para diversificar el turismo con México. Creo que fue la pregunta de la distinguida senadora del PT, también usted, perdón. Sí, perdón usted.
disculpe, diversificar el turismo con México. Bueno, es que el turismo, como les decía yo, está muy concentrado, sobre todo el turismo europeo y el portugués en Cancún, ¿no? Entonces sí es necesario dar a conocer más otras regiones, el centro del país, el Baja California, ¿no? El Oaxaca, que es importante para que ellos conozcan más. No lo conocen. Lo que ellos conocen, por lo que me he dado cuenta, es que Cancún fue un éxito rotundo en términos de promoción y de imagen, hay que decirlo, ¿no? Y hay que hacer la misma labor ahora para otras regiones. Ahora ya no hay que promover tanto Cancún, creo, perdón, no hay una senadora de Quintana Roo, pero aquí está. Pero es que este ha sido tan exitoso que yo creo que sí hay que promover para tener una mayor diversificación de este turismo, ¿no? Y también hay que alejarnos también del turismo de sol y playa. Creo que eso también ya está un poco agotado. Hay que buscar el turismo más cultural, ¿no? Turismo rural, hay turismo de exposiciones, de conferencias, grandes conferencias internacionales científicas que se puedan realizar en Oaxaca, en Monterrey, ¿sí? ¿No? En La Paz, Baja California, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, perdón, disculpe, ahora sí, lo que usted me preguntó, senadora por el PT, diplomacia cultural. Sí, bueno, como yo decía, ahí hay un campo virgen prácticamente, porque desafortunadamente, y no quiero que suene a crítica por el pasado, pero no se avanzó y no fue culpa de nosotros nada más, también culpa, digamos, de los portugueses, porque hubo manifestaciones de interés por parte de varias instituciones culturales mexicanas, académicas, artísticas, por hacer algo con Portugal y tampoco del otro lado hubo mucha respuesta. Muchos de los proyectos en materia de cooperación en la industria cinematográfica, por ejemplo, están medio parados, no por nosotros, sino porque del otro lado el Instituto de Cinematografía portugués no nos ha dicho nada. Y así, llevamos 3 años en donde estamos esperando y cada vez que les pedimos su opinión nos dicen, no, espérense, y ahora, con mayor razón, porque tienen elecciones el 6 de octubre y entonces ya de unos meses para acá dijeron, hasta que no pasen las elecciones no podemos hacer nada, ¿no? Pero yo creo que ahí, si hay un área de oportunidad donde podemos hacer algo, es ahí, y como decía yo, prioridades. No podemos hacer las 27 áreas. Va a ser desperdiciar los 2.000 euros que tendríamos para promover en todo el año ¿no? la obra artística de México, artistas o el patrimonio cultural de México. Por parte de la senadora de Morena, sí, sin lugar a dudas, yo decía que entre México y Portugal hay una enorme coincidencia en materia de migración. Portugal fue un país muy comprometido con el Pacto Global para una migración ordenada y segura. En efecto, tiene una gran experiencia en la asimilación migratoria. ¿Por qué? Porque fue un país que hasta hace poco fue un país que colonizó África y logró manejar muy bien esa transición, y entonces pudo adaptar, digamos, aceptar e integrar a la sociedad portuguesa a toda esa migración proveniente de Angola y Mozambique, ¿no? Y también, aunque a una escala menor, porque hay que decir la verdad, los flujos migratorios recientes que venían de Afganistán y de Siria no fueron tanto hacia Portugal, se concentraron mucho en Alemania y Europa del Este. Entonces fue relativamente fácil para ellos integrar a unos 2.000, 3.000 migrantes que venían. Y ya me dijeron que el tiempo se acabó. Yo creo que sí hay que aprender de ellos. Incluso ellos publicaron un plan nacional para aplicar el Pacto Global sobre Migración, ¿sí? Que yo creo que es un ejemplo que deberíamos de seguir nosotros. Señor embajador, le agradecemos mucho por sus intervenciones. Y enseguida solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones acompañen al compareciente, cuando así lo desee, a la sala contigua a fin de comenzar con el análisis y votación del proyecto de dictamen.
Procedemos entonces con el orden del día acordado. Solicito a la senadora Benavides consulte a las y los integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Consulto a las y los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Si se dispensa y doy lectura al resolutivo. Acuerdo, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la fracción política de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Herman Ashton Toledo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Portuguesa. Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sean tan amables de manifestarlo levantando la mano. En ese caso, solicito a la senadora presidenta proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen. Solicito a las y los integrantes se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda. Héctor Vasconcelos, a favor. Roberto Moya Clemente, a favor. Nancy de la Sierra, a favor. José Luis Pérez Vázquez, a favor. Gabriela Benavides, a favor. Carlos Velázquez, también a favor. Ya estamos, ¿no? Berta Carabeo, a favor. Israel Zamora, a favor. Ricardo Moreno, a favor. Senador presidente, le informo que el resultado de la votación es a favor por unanimidad. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, el dictamen queda aprobado. Para continuar con nuestra sesión, solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones conduzcan a esta sala al embajador Carlos Eugenio García de Alba Cepeda, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y en forma concurrente ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino.
embajador Carlos Eugenio García de Alba Cepeda, le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República y quisiera pedir a todos los presentes ponerse de pie. Embajador, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga ante estas comisiones y también en las respuestas a las preguntas que le formulen las senadoras y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias, embajador. Sírvanse tomar asiento. Gracias. Solicito a la senadora presidenta de lectura al currículum del compareciente. Doy lectura. El embajador Eugenio García de Alba Cepeda, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, obtuvo la maestría en Ciencias Políticas y el doctorado en Sociología en la Universidad de Roma, Italia. Es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1987 y ascendió al rango de embajador en abril del 2006. Actualmente funge como titular del Consulado de México en San Bernardino, California, Estados Unidos. Se desempeñó como director ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior. En el exterior ha fungido como titular del Consulado General de México en Los Ángeles, California, titular de la Embajada de México en Irlanda, representante alterno en la representación de México ante la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos, titular del Consulado de México en Dallas y consejero comercial de la Embajada de México en Italia. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como director general de delegaciones, director regional de la zona Centro-Occidente, director de Asuntos Multilaterales de la Dirección General de la Cuenca del Pacífico, jefe del Departamento de la Dirección General de Protección y Servicios Consulares y asesor del representante permanente de México ante la FAO. En otras dependencias del sector público fue director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, jefe del Departamento de Política Laboral en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. El embajador habla español, inglés, francés e italiano. Muchas gracias, senadora. Procedemos ahora a desahogar la comparecencia. Para ello, el compareciente tiene hasta 10 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Adelante, embajador. Muchas gracias, senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senadora Benavides, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. Por su conducto, por favor, transmitir un saludo afectuoso a la presidenta de la mesa directiva del Senado, la senadora Mónica Fernández, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal. Estoy, desde luego, muy consciente del reto que esta responsabilidad implica y muy comprometido a dar resultados. Pues agradezco la confianza depositada por el presidente López Obrador y por el canciller Ebrard. Presenté en tiempo y forma, a través de los muy buenos oficios de la Dirección General de Coordinación Política de la Cancillería, y agradezco al maestro Alberto Uribe sus buenos oficios, las carpetas informativas y el plan de trabajo, de tal suerte que ahora haré una síntesis ejecutiva de lo que buscaré hacer en caso de que esta soberanía me ratifique. Primero, obviamente hago referencia a las enormes afinidades, a la simpatía entre nuestros pueblos y la empatía cultural que hay entre Italia y México. Puedo desde luego referirme a lo que todos sabemos y apreciamos, los colores patrios, desde luego a la tradición larga, migratoria que tienen ambos países, ahora en fase de transformación, ambos países de ser expulsores históricos, ahora transformándonos en países de tránsito y de recepción, países en donde la pertenencia familiar significa mucho, donde la diversidad regional es impresionante, puede ser tan distinto la Valdosta y Sicilia como pueden ser tan distintos Chihuahua o Yucatán, países que de la diversidad hemos hecho riqueza cultural y artística, dos países con enorme historia milenaria,
con patrimonios arqueológicos notables, de tal suerte que tenemos de la afinidad un recurso importantísimo para seguir acercando a dos naciones ya de por sí que simpatizan y que, como lo dije, tienen mucha empatía. Somos dos países que estamos viviendo profundas transformaciones políticas, que tenemos nuevos gobiernos, nueva administración pública, que estamos buscando un reposicionamiento en nuestras respectivas regiones geográficas. Esto lo subrayo también, dos países, dos gobiernos que están buscando un combate frontal a la corrupción y a la delincuencia organizada. Son dos quehaceres esenciales de los gobiernos de las dos naciones. Y tomando en cuenta todas estas afinidades, la empatía que ya describí, queda más claro que tenemos que elevar el nivel de diálogo político entre nuestros gobiernos, entre nuestros países, y darle consistencia. Establecimos desde 1991, con el Acuerdo de Cooperación Política, un deseo de acercamiento que llevó al establecimiento de la Comisión Binacional México-Italia en el 2012. La verdad es que si bien ha trabajado y ha dado resultados, puede elevar, insisto, el nivel de interlocución política, dándole mayor contenido a su agenda, incluyendo temas que ahora no forman parte de la Comisión Política, incrementar los 4 capítulos de los que está dotada la Comisión Binacional, pero también darle más transversalidad a la agenda que se aborda en estas reuniones. Me comprometo a trabajar de inmediato, en caso de ser ratificado, en la 6ª sesión de la Comisión Binacional, que debe de llevarse a cabo en México, en principio en la primavera del próximo año. Paralelamente tenemos una Comisión de Negocios México-Italia, que también opera desde el 2012, pero que solo en 2 ocasiones ha sesionado. Tenemos que reforzarla, tenemos que incrementar la membresía y abrir un capítulo especial para pequeñas y medianas empresas. Qué bueno que estén las grandes corporaciones de los dos países en esta comisión, pero hace falta darle un peso específico a las pymes de ambos lados, en donde el potencial de cooperación, estoy seguro lo saben, es enorme. Quiero también, desde luego, impulsar, una vez que esté concluida la negociación, la ratificación del Acuerdo Global México-Unión Europea. Desde luego, será mi cuidado y mi preocupación buscar que los parlamentos de Italia y Malta, que también pertenece a la Unión Europea, en su momento ratifiquen el que será el acuerdo más ambicioso e integral que tenga cualquier país con la Unión Europea. Esta será una labor esencial a la que prestaré atención. Un tema de la mayor sensibilidad es acercar a Italia, lo mencioné, el juego que tiene el tema migratorio en estos momentos, y lo sabemos en el Mediterráneo, pero Italia tiene que acercarse más a lo que México está haciendo de manera eficaz y creo que acertada, correcta, con el Triángulo del Norte de Centroamérica. Italia tiene la experiencia, está viviendo el fenómeno. Creo que debemos de buscar el apoyo decidido de Italia y de Malta, que también está viviendo de cerca el fenómeno, a los programas que México está desarrollando en el Triángulo de América Central. Tenemos muchas coincidencias en el ámbito multilateral, no es ahora el momento de repetirlas, pero sí ciertamente será mi preocupación reforzar el diálogo en la agenda global que hoy día se está volviendo prioritaria. Desde el combate al calentamiento global, el tema de migración, Italia formó parte de la negociación del Pacto de Marrakech,
por una migración ordenada, segura y regular, se retiró, no la ratificó. Ahora, con el nuevo gobierno recién instalado, creo que es esencial que Italia ratifique y se sume al Pacto de Marrakech. Creo que también tenemos una alta coincidencia y haremos muchas cosas en común en materia de combate al crimen organizado, al tráfico de armas, al tráfico ilícito de personas, que es un tema que duele particularmente. Así que la agenda global es un terreno que nos puede acercar aún mucho más a nuestros dos países. Señores senadores, Italia y México han hecho muchas cosas juntos, son muchos los avances, pero hay pendientes y el potencial es grande para dos grandes naciones. Me podría extender mucho en cuáles son pendientes en los que podemos avanzar. Me ciño, me limito a enumerar solo algunos. Cumplimos el próximo 15 de diciembre 145 años de relaciones diplomáticas que han sido positivas, favorables y benéficas. Han sido de lejos mucho mayores las coincidencias que los desencuentros, que también los hemos tenido, pero que los hemos superado. Celebraremos, de hecho, estos 145 años. Hay un programa propuesto que impulsaré. El turismo. Somos naciones con 125 millones y 61 millones de habitantes que enviamos. 180,000 mexicanos visitaron Italia el año pasado, 200,000 italianos visitaron México. Son cifras respetables, pero distan mucho. Ya dije el tamaño de nuestras poblaciones. Deberían de ser muchos más los turistas italianos que viniesen a México y los mexicanos que fuesen a Italia. Hay un tema de conectividad aérea ahí que hay que trabajar, sobre todo con las líneas aéreas mexicanas, pero también creatividad. Hay que ser mucho más imaginativos en la manera en que distribuimos la información y vendemos los grandes atractivos que tiene México. Tenemos que extender los campos de colaboración. Cito la gastronomía, donde somos ambos potencias mundiales, el cine, donde igual somos potencias, la arqueología, las músicas, lo digo al plural porque hay muchas variantes de música en donde podemos cooperar, los deportes, somos naciones que amamos el deporte, la museografía. Tenemos mucho potencial en temas de cooperación científica y tecnológica. Sismología, somos países que hemos padecido las consecuencias de los sismos. Creo que es un campo de cooperación poco explorado, como lo es la vulcanología y las energías renovables, donde Italia ciertamente tiene mucho que aportar y está aportando, pero hay más por hacer. Creo también que en el campo económico, comercial, tenemos que hacer más. No puede ser que la octava y quinceava economías del mundo no tengamos el volumen de inversión directa y de intercambio comercial que deberíamos. Italia es apenas el 18º inversionista. Hay que promover las coinversiones, hay que agregarle valor a nuestros productos primarios. Cito solo un ejemplo: somos el principal exportador de plata en el mundo. Italia es el principal importador de plata en el mundo. Ellos le agregan el valor a la plata de mexicana y la exportan sin que nosotros le hayamos ganado $1 a ese valor agregado. Puedo citar otros ejemplos, me limito ahora a este. Cierro con las 3 concurrencias: Albania, Malta, San Marino. Creo que estamos obligados a tener una relación no intermitente, tiene que ser consistente. Tenemos también que elevar el diálogo político con esas 3 naciones y ciertamente me comprometo yo mismo a tener una presencia consistente en los 3 países. Hoy la tecnología también ayuda a hacerlo virtual y desde luego hay que tratar en la medida de lo posible que sea presencial. Y
los cónsules honorarios. Tenemos que revalorar esta figura tan importante a la que le hemos prestado poca atención en los últimos años. Los cónsules honorarios, y más en épocas en que tenemos que ser mucho más proactivos en la promoción comercial, cultural, artística y turística, tenemos que usar más, escogiendo bien a los candidatos, a los cónsules honorarios. Trabajaré fuertemente para que la red de cónsules honorarios en Italia y en las 3 concurrencias se suban a este nivel de función que requerimos de los consulados honorarios. Cierro con un breve colofón. Concluí 3 años retadores, muy aleccionadores como cónsul general en Italia, en Los Ángeles, hace unas semanas. Los Ángeles, lo sabemos, tiene la mayor concentración de mexicanos fuera de México, pero también es la mayor concentración de mexicoamericanos en el mundo. Me llevo el compromiso de trabajar muy de cerca con los 5,000 mexicanos que viven en Italia, pero también daré atención a los mexicoamericanos. Creo que tenemos un aliado en todo el mundo al que le hemos prestado poca importancia, y en Italia hay muchos mexicoamericanos que van a estar felices de trabajar por México desde Italia. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Enseguida damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Solicito a la senadora Benavides otorgue el uso de la palabra de acuerdo con lo convenido recientemente por las fracciones parlamentarias aquí representadas. Gracias, senador presidente. Tomaré el uso de la voz a nombre del Partido Verde. La relación entre México y los países de Italia, Albania, Malta y San Marino es de gran importancia, tanto por la población de estos estados como por el tamaño de sus economías. La larga historia de esta relación y los valores compartidos entre nuestras naciones nos hacen reconocer que nuestros países deben colaborar en todo momento, basados en el respeto mutuo, procurando coincidir y concluir acuerdos benéficos para todas las partes. Lo anterior nos recuerda que el cumplimiento de nuestra responsabilidad en el Senado de la República, de acuerdo a lo establecido por el artículo 76 constitucional, no es una cuestión que se pueda tomar a la ligera. Por ello, con anterioridad a esta reunión hemos revisado los documentos de apoyo que nos han turnado con detenimiento, y el detallado análisis que se ha conducido nos lleva a la conclusión que la propuesta del embajador Carlos García de Alba Cepeda cuenta con una carrera y estudios profesionales que permiten que lo acompañemos en este proceso de ratificación. El cargo de embajador residente de México ante Italia y embajador concurrente ante Albania, Malta y San Marino es uno que requiere de las más altas capacidades, mismas que podemos apreciar en su perfil, como el programa de trabajo que nos comparte al plasmar en el programa lo que debemos considerar no limitativo. Es importante los temas que usted ha mencionado, como la reunión de la Comisión Binacional México-Italia y el fortalecimiento del andamiaje institucional que esto supone. Pero igual de importante es la promoción económica, la atracción de inversiones, intercambio comercial y fomento al turismo, agregando también el tema cultural, el tema migratorio que ya se ha comentado, pero sobre todo también el medio ambiente. Por ello le pediría que sobre estos puntos pudiera también ampliar en su momento su programa de trabajo. En consecuencia, su servidora y los del Partido Verde apoyamos su ratificación. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Sacil de León por el Partido del PES. Había comentado que no iba a participar para hacer esto más rápido, pero con mucho gusto lo voy a hacer. Primero felicitarlo, embajador, porque seguramente va a ser ratificado por esta soberanía. He leído sus cartas credenciales y tiene un servicio en el servicio exterior muy amplio y de muchos años. Y decirle pues que la fracción del Partido Encuentro Social va a votar a favor de su ratificación. Preguntarle directamente que, como usted lo mencionó y como todos conocemos, el patrimonio cultural de Italia y la vasta experiencia también por la conservación y la protección de los mismos edificios y todo esto con lo que encuentra este país, nos gustaría saber si existe o usted plantea desarrollar alguna estrategia de colaboración con autoridades italianas en materia de recuperación de patrimonios artísticos y culturales
así como el combate al tráfico ilícito de bienes culturales, de culturas comunitarias, de industrias creativas y todo lo que pudiéramos recuperar o poder aprovechar de este país para México, que también cuenta con una gran riqueza cultural. Es cuanto. Tiene uso de la voz el senador Antonio García Conejo, del PRD. Sí, muy buenas noches, senadoras, senadores. Querido Carlos Eugenio García de Alba Cepeda, casi mi paisano, yo soy originario de Michoacán. Bienvenido al Senado de la República. Dándole una lectura a toda su trayectoria, no hay duda que tienes una amplia experiencia en el tema. Me da confianza la fracción que represento del Partido de la Revolución Democrática, pues a través de mi persona vamos a apoyarlo, porque considero que tienes el conocimiento, tienes una carrera, me gustan las propuestas, hablaste de prácticamente todos los temas, veo que trae ánimo y ganas de hacer las cosas, estoy seguro que representarás a México como nación, que le queda claro que no va a representar a un partido en particular, que es a las y a los mexicanos, y pues a la nación de Italia, la República de Italia, es una nación que tiene mucha similitud con México, incluso el idioma, hay palabras que prácticamente se entienden en italiano y en español, y ya hablaste de varios temas. Yo me enfocaría, me gustó mucho el tema de cómo México e Italia han venido trabajando los foros de fortalecimiento de la micro y pequeña y mediana empresa, que son realmente las que sostienen la economía de las naciones. Entonces, ahí decirle cómo hacer para que tengamos mejores resultados. Creo que tiene detectado ahí, pero me gustaría con mayor claridad cómo hacerle. Y el otro tema que me parece de gran relevancia es el tema de el convenio que se firmó hace algunos años México-Italia en el año 1991, precisamente para sentar las bases de cooperación política, económica, financiera, promoción de inversión, industria, de jurídica, educación, cultural y científica, tecnológica, así como la lucha contra el narcotráfico. Ahí la pregunta que yo le haría es cuáles han sido los resultados desde su punto de vista obtenidos y qué propone para mejorar e impulsar la relación bilateral en estos rubros, principalmente en materia, yo diría en materia turística y comercial. Le comento esto porque siempre lo expreso a cada uno de los embajadores, porque hoy nos toca, y digo nos toca porque soy presidente de la Comisión de Turismo, y usted sabe lo que representa esta industria para México. ¿Cómo hacerle para, hoy con los escasos recursos que se tienen, para lograr que tengamos más italianos en México? Porque usted ya lo dijo con mucha claridad, 200,000 a comparación de la población de Italia, pues debería ser mucho más. Entonces, la pregunta en concreto, ¿cómo hacerle? Porque yo he estado junto con otras senadoras y senadores pidiendo que se le invierta más recursos tanto a la industria turística en México, pero también ahora a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ahora a ustedes les toca hacer la promoción. Recae una gran responsabilidad, pero se requiere recursos. Entonces, quisiera saber cómo está pensando hacerle. Yo sé que con mucha creatividad y con mucho ánimo, pero quisiera saber cómo y al final, pues, decirle que ya lo expresé, vamos a apoyarlo. Me quise quedar, tenía otro compromiso que quise quedarme porque me interesaba decírselo y que sepa que vamos a estar seguramente trabajando en conjunto. Gracias. Tiene el uso de la voz el senador Dante Delgado, coordinador del Movimiento Ciudadano. Gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el embajador García de Alba, desde mi punto de vista y por lo que ha desempeñado, es un servidor público eficaz y honorable. Desde muy joven ha sido integrante del servicio exterior, en el que ha cumplido exitosamente la escala administrativa, toda, hasta alcanzar el rango de embajador de carrera.
su experiencia reciente como embajador de México en Irlanda y su cargo como cónsul general de México en Los Ángeles, para conocimiento de todas y todos ustedes, la segunda representación diplomática con más personal en el servicio exterior mexicano. Su trabajo a favor de los migrantes, su relación con las autoridades norteamericanas, lo acreditan como uno de los mejores cónsules de México en Los Ángeles. Su experiencia administrativa como director general de delegaciones y director general de la Cuenca Asia-Pacífico. Su encargo como director de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Educación Pública, de oficial mayor en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la República, su experiencia en la promoción cultural. García de Alba es un académico de excelencia reconocido por los centros educativos y culturales más importantes del país y de los lugares en los que ha prestado servicio diplomático de carrera. Su trabajo en la OCDE, su tradicional ejercicio de promotor, incluso para su estado, un gran promotor de personalidades para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de donde es originario. Su trabajo como un gran promotor, él es un gran promotor económico. Quienes lo conocemos sabemos que hará un extraordinario papel, un extraordinario desempeño, tanto en Italia como en los países, pequeños países concurrentes con los que México va a fortalecer sus relaciones. No tengo ninguna duda. Carlos García de Alba es, repito, un extraordinario promotor que hablará no nada más con la Cámara Nacional de los Industriales, sino con las cámaras regionales. La propuesta que hace sobre la relevancia que deben tener los cónsules honorarios, que son personas que aman al país y que pueden servir en las diferentes regiones del país, es lo que le da, entre otras, respuesta a la promoción económica de diferentes regiones del país, pero también a la promoción turística. Más que preguntar, quiero afirmar que, como ustedes lo vieron en su brillante intervención, tiene todas las cualidades para ser un brillante embajador de México. Por eso, celebro que el presidente de la República, López Obrador, y que el señor secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hayan identificado un perfil tan profesional para ubicarlo como representante de México en la octava economía más importante de México, perdón, del mundo. Vamos a tener importantes inversiones de Italia en México y vamos a realizar una relación bilateral en lo económico verdaderamente sorprendente. Enhorabuena y me da mucho gusto participar reconociendo esa experiencia y esa capacidad. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el senador Roberto Juan Moya, en representación del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas noches a todas y a todos. Con su venia, senador presidente, senadora presidenta, amigos que nos acompañan, familiares del embajador, muy buenas noches. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, primero que nada quisiera adelantar que el voto será en favor de la ratificación de Carlos Eugenio García de Alba Cepeda como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y en forma concurrente a las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. No solo en razón de que cumple con los requisitos necesarios para ello, sino en virtud, como aquí ya se ha demostrado, el propio senador Delgado ha sido muy puntual en el tema, por su amplia y destacada experiencia en dicha materia. En el PAN hemos sido consistentes en aprobar todos aquellos nombramientos y acompañar todos aquellos nombramientos que ha mandado el presidente de la República, López Obrador, así como en este caso el canciller Marcelo Ebrard, donde sin mayor duda el candidato cumple
con todos los requisitos. Entonces nos congratulamos mucho por eso, señor embajador. Por lo tanto, es de suma importancia manifestar y hacer patente los méritos alcanzados en materia de relaciones exteriores con los que cuenta el embajador propuesto a ratificación. Confiamos, por lo tanto, en Acción Nacional, en la enorme y probada experiencia al cargo del ciudadano propuesto. Estamos seguros de que él mismo buscará y generará los mejores resultados en el ejercicio de la gestión como embajador, pero sobre todo estamos convencidos que será digno cumplimiento a la alta responsabilidad que el Estado mexicano le ha conferido. Por lo anterior, en Acción Nacional le reiteramos nuestra voluntad y disposición para trabajar de manera conjunta en las líneas de acción contempladas en el plan de trabajo que nos fue expuesto al interior de este Senado y que usted ya mencionó de manera muy clara en su exposición, por lo que no la repetiría. De su exposición me quedaría yo con un tema, además de los demás que sin duda son de la misma importancia, pero en particular por mi formación y por los temas que a mí me toca ver en el Senado, en el tema que tiene que ver con la Comisión de Negocios. Sí llama mucho la atención, como usted lo mencionó, que solo haya sesionado 2 veces desde 2012, siendo que Italia pues, es la octava economía del mundo, siendo que sobre todo el norte de Italia, digamos, tiene una tradición histórica de generar pymes, y las pymes italianas, a diferencia quizás del general de las pymes mexicanas, pues no son tan chiquitas y tienen un desarrollo tecnológico impresionante. Y por lo tanto aprender de esa experiencia italiana y poderla transferir a México, sobre todo en el marco del Acuerdo Global de México con la Unión Europea, que sin duda será el acuerdo mucho más avanzado que se pueda haber firmado en los últimos años entre 2 países o entre un país y varios países, pues será la gran llave que pudiera abrir un intercambio mucho mayor en términos comerciales. Por lo tanto, le pediríamos pues que en ese tema en particular nos ayude y que cuente usted con el apoyo de todos nosotros. Yo he platicado con algunos mexicanos que viven en Italia y algunos que tienen, sobre todo tienen restaurantes, y lo que les ha faltado y lo que nos han platicado es que ellos han querido promover a México y les ha faltado apoyo, digamos, en este caso del gobierno. Y ellos lo que quieren es decir, bueno, pues aquí nosotros tenemos espacios para que conozcan México, entonces a lo mejor por ahí se pudiera hacer algo más. Finalizaría, señor embajador, nuevamente congratulándonos por su nombramiento y deseándole el mayor de los éxitos en su gestión en Italia. Muchísimas felicidades. Tiene el uso de la voz el senador José Luis Pech de Morena. Muy buenas noches, señor embajador, don Carlos Eugenio García. Primero que nada, felicitarnos todos de que usted esté postulado por nuestro presidente, haya sido nombrado para embajador en una nación tan importante como la es Italia, también para Albania, Malta y San Marino. Yo creo que cuando ocurren nombramientos de este tipo, en personalidades como la suya, todos los mexicanos nos sentimos muy contentos de que gente como usted nos represente. Nos da muchísimo gusto que esto ocurra y que fuera de casa tengamos gente de esa calidad. Me gustó muchísimo las similitudes que usted encontró entre México e Italia. Yo que tuve la virtud la oportunidad, más que la virtud, la oportunidad de estudiar fuera del país y tuve amigos italianos en otro país, no en Italia, y que ahora vivimos en Quintana Roo una gran afluencia de italianos que se han llegado para quedar y hacer una gran colonia en Playa del Carmen. Añadiría una similitud adicional, que es extraña porque no tuvimos la misma educación o la gran influencia o la gran presencia como tuvimos de España y eventualmente en el sur también de Francia. Pero es impresionante cómo el carácter y la personalidad del italiano tiende a parecerse mucho a la del mexicano, así sea con la mama italiana o la matriarca nuestra o la que representa una madre nuestra que tiene un gran poder en la familia,
o el guapo italiano, que también se representa muy bien acá, o el concepto de amistad que se tiene entre los italianos. De manera tal que yo diría también que a pesar de que tenemos una educación no muy parecida, pero sí latina, había que añadir el carácter y la personalidad que yo encuentro muy similares. Y ahora que lo estamos viendo en Quintana Roo con su gran presencia, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, observar que la delincuencia organizada que podemos observar lamentablemente en nuestro estado, afortunadamente no está vinculada con los italianos. Lamentablemente está vinculada a otros temas y a otras nacionalidades. Ahorita Colombia está haciendo acto de presencia y inexplicablemente. Pero yo quisiera nada más decirle que hay unos temas que yo considero fundamentales, ya los abordó usted. Usted considera, y es muy cierto, cómo es posible que un pueblo con el que tenemos una gran afinidad y que si nos conectamos enseguida, nos empezamos a amar, tengamos tan poco turismo. Entonces, claro, ahí está el tema de las conexiones aéreas, todo lo que sea necesario, la cultura, la difusión de la cultura, se vuelve fundamental para aumentar el número de italianos en México, que creo también algunos proyectos que tengamos culturales podrán hacer, como el Tren Maya en el futuro, podrán hacer que el turismo no sea solamente de sol y playa, sino también de aspectos culturales podrá ayudar. Entonces, el turismo es un tema sobre el que hay que seguir luchando muy fuerte, vinculado con la gastronomía, un tema que también le comento y que es muy importante observar. La gastronomía en la península de Yucatán de por sí es bastante interesante, por la influencia maya, por la influencia española y por la influencia francesa. Ahora se añade el italiano. Están saliendo platillos deliciosos con combinaciones de nuevos ingredientes, con nuevos platillos, fruto de la gran presencia de italianos en la zona. De manera tal que el tema de la gastronomía es un área para avanzar muy fuerte en ello, sea para traer y para llevar, porque creo que está ocurriendo cosas maravillosas con los italianos que están viviendo en México. Y también le dejaría pendiente el tema de la joyería. Yo creo que Italia se distingue a nivel mundial en este tema, creo que tiene una muy buena tecnología, y como decía usted en el caso de la plata, producimos mucha plata y ellos son los mejores produciendo una plata más cara, con más valor añadido, buscar acuerdos de cooperación. Simplemente eran peticiones que dejaba yo, adicionalmente a todo lo que usted mencionó, que me parece sumamente interesante, cine, música, etcétera. De manera que sería fundamentalmente una petición, áreas a no olvidar, el tema cultural, el tema del turismo, el tema de la gastronomía, el tema de la joyería también, que yo lo dejaría ahí en su cartera. Me da mucho gusto estar presente esta noche y sobra decir que nuestro voto va a ser seguramente para que usted sea ratificado en esta posición tan importante. Muchas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Enseguida invito al embajador a responder a las preguntas formuladas por los senadores y las senadoras. Le recordamos amablemente que tendría hasta 8 minutos para sus réplicas. Gracias, senador. Gracias, senadores, por sus comentarios generosos. Los aprecio, los valoro y me comprometen. Senadora Benavides, gracias. Y en efecto, tomo nota de las coincidencias con los 4 países, no solo con Italia que mencionó. Claramente esto no es limitativo y sobre la marcha se van haciendo siempre ajustes en los programas de trabajo, pero tengo una referencia, un marco de partida que me servirá y que me están ayudando a enriquecer. Una cosa que no dije, pero que sí está en el programa de trabajo, tenemos que entender que México e Italia podemos ser respectivamente plataformas regionales de negocios y de comercio exterior. Para México es importante apoyarnos en Italia para entrar al continente que más rápido está creciendo en este momento en el mundo, que es África, y entrar al Medio Oriente. Pero es para ellos igualmente importante aprovechar México para entrar a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, donde sabemos tenemos muchos acuerdos de libre comercio que ellos no han utilizado. Senadora de León, muchas gracias por sus comentarios. Tengo en efecto 32 años de carrera orgullosamente en el Servicio Exterior Mexicano y quiero hacer una anotación personal para mí muy significativa. Cuando yo era tercer secretario del Servicio Exterior Mexicano empezando mi carrera, tuve un jefe
en la Embajada de México en Italia, ahora donde tengo la dicha de regresar, que está presente, el senador Dante Delgado Ranauro, a quien mucho debo, a quien mucho valoro, a quien mucho respeto. Ha sido uno de mis mejores maestros en el servicio exterior, así que esto me compromete y gracias por sus generosas palabras, senador y embajador. Estamos trabajando muy de cerca con el arma de los carabineros italianos, que han sido un aliado esencial en regresar bienes culturales a México. Hace pocas semanas, seguramente ustedes se enteraron y fueron testigos de la devolución de 562 exvotos que en su momento fueron sustraídos ilegalmente de México y que gracias al apoyo de los carabinieri fueron regresados a México. A esto le seguiré prestando una atención particular, recuperar el patrimonio cultural que nos pertenece. En el tema del cine, tenemos un convenio de coproducción cinematográfica que hace mucho sentido, pero que no ha sido ratificado desde el 2017 y que buscaré que se ratifique, que se renueve, porque vaya que hay mucho que hacer en materia cinematográfica entre ambos países. Gracias, señor senador García Conejo, vecino, y en efecto, el rol de las pymes con Italia es más importante que tal vez con ningún otro país. Italia es el campeón de las pymes y lo ha sabido hacer y construir con dedicación, con tecnología y con vocación territorial durante años. Italia tiene las empresas integradoras que han hecho de ese modelo un éxito exportador y es ciertamente la segunda potencia manufacturera de Europa, solo después de Alemania, pero es la primera por el nivel de automatización que tienen sus pequeñas y medianas empresas. Y de hecho, tenemos un fuerte déficit comercial con Italia, 4-1 es la proporción. No lo demonizaría del todo, aunque ciertamente trabajaré para reducir ese déficit, porque en buena medida es maquinaria y tecnología que viene a fortalecer las exportaciones de las empresas mexicanas. Pero aún así, trabajaré muy de cerca con los diferentes corredores industriales con vocación geográfica que tienen las pymes en Italia y traeré las políticas industriales que creo que ellos tienen que nos pueden servir. Buscaré, desde luego, fortalecer, lo dije, la Comisión Binacional de Negocios, incluyendo un capítulo de pymes, también lo mencioné, y en el campo del turismo, aparte de la creatividad, pero sí lo quiero subrayar, y el senador Vasconcelos lo sabe muy bien, es cierto que ahora tenemos más claro el mandato, las embajadas y consulados, de meternos de lleno a la promoción comercial y turística. Pero esto no es nuevo, ya estaba en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero ahora nos obliga más, porque ahora sí cae de lleno la responsabilidad en nosotros. ¿Cómo hacerlo? Sin más recursos presupuestales. Yo creo que en buena medida hay que apoyarnos en nuestros aliados que los tenemos, en las redes sociales, en las agencias de viajes, en los tour operadores y desde luego volvernos atractivos. Pero también tenemos aliados, lo mencionó el senador Leal, los restauranteros. ¿Cuántas veces hemos ido a un restaurante mexicano y hemos visto propaganda de México a la entrada o a la salida? Los restaurantes mexicanos pueden ser excelentes cajas de resonancia en la difusión de paquetes turísticos y de información turística sobre México. Y hay restaurantes mexicanos en donde sea y desde luego muchos en Italia. Hay que promover paquetes turísticos norteamericanos. Son millones los italianos que viajan a California y a Estados Unidos. ¿Cuándo les hemos ofrecido la opción de hacer una extensión a México en ese paquete turístico? Creo que es un área de oportunidad, un nicho que no hemos utilizado y que debemos de utilizar. Embajador, nuevamente, senador, me honran mucho sus palabras.
las valoro mucho, lo dije, lo repito, usted para mí ha sido un gran maestro y no olvido las enseñanzas que tuve de usted. 93, 94, ya llovió, senador, pero los recuerdos y las enseñanzas los guardo con mucho gusto y con mucha gratitud. Sus palabras me comprometen, no voy a fallar y seré un promotor activo para traer inversión italiana a México y desde México promover exportaciones a otras regiones, sobre todo Latinoamérica. Senador Moya, creo que en efecto ya mencioné, hay que reactivar la Comisión Binacional de Negocios, pero esto también pasa por incrementar las coinversiones. Hay pocas coinversiones entre México e Italia y las pocas que hay han demostrado ser exitosas. Este tiene que ser otro tema de trabajo de la Comisión Binacional de Negocios. En 2 ocasiones se mencionó el tema de la gastronomía, lo dije, somos potencias gastronómicas. Los italianos se apoyaron en el trigo, nosotros nos apoyamos en el maíz. Y el tomate fue la primera fusión de estas 2 grandes escuelas gastronómicas del mundo. El tomate ya puso el ejemplo de que podemos hacer más para fusionar nuestra gastronomía y también nuestras bebidas. Tuve ya la oportunidad de platicar con algunos chefs mexicanos e italianos, preparándome en el caso de ser ratificado, y propuse a ambos empezar a hacer laboratorios de fusión en donde lo mejor de la gastronomía una vez al año mezcle recetas, intercambie ingredientes y que la grapa conviva con el tequila, como la pasta conviva con los tamales. Son 2 cocinas que se tienen que hablar más y que pueden ayudarnos muchísimo a promover el turismo. Me estoy acercando al final. Senador Bech, se ve que usted conoce muy bien a los italianos y coincido con las apreciaciones que hizo. Me consta la fuerte presencia que tienen y que va al alza en toda la Riviera Maya y en otras partes de la península, también en el estado de Yucatán. Hay italianos que no solo visitan, residen y a los que yo creo que les podemos sacar mucho más jugo. El Tren Maya es sin duda un tema de la mayor importancia. Me acercaré de inmediato, ya lo tengo en la agenda, al presidente de la Ferrovie dello Stato, que es ustedes saben, la empresa estatal italiana, que es una empresa fuerte, sólida, sana, y estoy seguro que puede ser un tema de interés para Ferrovie dello Stato involucrarse en este tema de la mayor importancia para nosotros. Cierro, lo mencioné, el tema de la joyería, los corredores de Arezzo, en el tema del oro, el corredor de Vicenza, en el área de La Plata, Padua, también en la platería. Son 3 corredores de empresas de joyería y de platería y de orfebrería de Italia a los que tenemos que acercarnos mucho más y hacer partícipe a las empresas joyeras de México. Señores senadores, por su atención y su tiempo y sus generosas palabras, muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Le agradecemos mucho por sus intervenciones. Enseguida solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones acompañen al compareciente, cuando así lo desee, a la sala contigua a fin de empezar con el análisis y votación del proyecto de dictamen. Gracias.
Quisiera solicitar a la senadora Benavides consulte a las y los integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Consulto a las y los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Si se dispensa, doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Carlos Eugenio García de Alba Cepeda como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y en forma concurrente ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. En tal caso, y dado que no hay más oradores, solicito a la senadora presidenta proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen. Solicito a las y los integrantes se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda. Ricardo Velázquez, a favor. José Luis Pech, a favor. Gabriela Benavides, a favor. Héctor Vasconcelos, a favor. Roberto Moya Clemente, a favor. Virginia Martínez, a favor. Antonio García Conejo, a favor. Israel Zamora, a favor. Sacilde León, a favor. Senador presidente, le informo que el resultado de la votación es por unanimidad a favor. Muchas gracias, senadora. En consecuencia, el dictamen queda aprobado. Como siguiente punto del orden del día, continuaremos con la sección de asuntos generales. Se otorga la palabra a las y los senadores que gusten hacer uso de ella. En tal caso, quisiera informar a los integrantes de ambas comisiones que, siendo las 8:30 horas, se declaran concluidos los trabajos de estas comisiones unidas. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia. Gracias. Bueno.